Clase 15, funciones. Definiciones y tipos de funciones. Funciones de una variable. Vea. La definición es la siguiente. Una función es una operación de dos conjuntos. Si vemos la definición, lo único que nos va a interesar es lo siguiente. Esta notación nos indica que la f es una función, la x la vamos a llamar dominio, la x la vamos a llamar dominio y la y imagen o rango. Es lo que nos va a interesar esta definición. Además nos va a interesar el siguiente dato. Podemos decir f de x o podemos decir y. Esas son dos características importantes de la definición de función. También vamos a decir lo siguiente. Vamos a denotar el dominio como df. Y vamos a denotar el rango como rf. Y una de las características es que a cada elemento del dominio solo le toma un elemento del rango, donde lo más importante es que se puede tomar un valor y solo uno del rango. Esto lo que nos indica es que si tú pones un número en la función, solamente te va a dar un número en el valor de la y. Vamos a ver ciertos tipos de función y su notación. La notación de funciones es la siguiente. Aquí tenemos que fijarnos en esta parte. Esto de aquí nos indica la variable. En este caso, la variable es x. En algunos ejemplos vamos a tener t como variable y nosotros θ. T para decir tiempo y θ para decir ángulo. F, G y H van a ser las principales formas de decir función. Función de x, G función de x, H función de x. Y aquí viene lo que tenemos que visualizar bien. En este caso, la x es el dominio, el eje de las x es el dominio, y el eje de las y es el rango. Ya sea que lo pongamos como y o lo pongamos como f de x. Ejemplos. Podemos decir f de x o podemos decir y. Esto que no se olvide. Si decimos f de x, la variable es x. Si decimos y, la variable es x. Ahorita vemos. Una función donde la variable es x. Una función donde la variable es x. Una función donde la variable es x. También lo podemos poner como y. Y igual a la función donde la variable va a ser x. Y igual a la función, en este caso una función seno. En el anterior era una función exponencial o una función logarítmica. O una función de forma racional. Tipos de funciones. Funciones algebraicas. Vamos a visualizar lo que se llama como función polinomial. Y aquí tenemos que subrayar algo.
El dominio de la función polinomial va a ser este. Siempre va a ser este. ¿De una función de qué tipo? Polinomial. Función polinomial, su dominio infinito, infinito. Menos infinito, infinito. Menos infinito, infinito. En una función polinomial. ¿Cuáles son las funciones polinomiales? Función constante. Es una función polinomial que representa como f de x igual a k, donde k es una constante. Función lineal. F de x igual a mx más b. Función lineal. Función cuadrática, donde tenemos la x elevado a la segunda potencia. Función cuadrática. Su dominio infinito, infinito. Función cúbica, donde la x va a estar elevado al cubo. Y aquí únicamente vamos a visualizar este tipo de función cúbica, donde solamente tenemos una variable cúbica y una constante. Una variable al cubo y una constante. Siguientes funciones. Función racional. Función radical. Racional se refiere a una fracción, a una razón. El dominio, las funciones racionales, tenemos que hacer el denominador diferente de 0. Esa es la única condición de las funciones racionales. El denominador sea diferente de 0. ¿Quién es? La función racional. Vamos a ver algunos ejemplos. Una función racional, donde en la parte del denominador tenemos una función lineal. Entonces, para saber el dominio, la función lineal la hacemos diferente de 0. También podemos tener una función racional donde tengamos funciones lineales tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador. Pero lo más importante en este caso va a ser el denominador. El denominador siempre hacerlo diferente de 0. Siempre hacerlo diferente de 0. Siguiente función. Aquí tenemos una función cuadrática. La función cuadrática, entonces la tengo que hacer diferente de 0. Por último, este tipo de función racional, también el denominador, si nos damos cuenta, solamente tenemos ax. Entonces, el denominador lo hacemos diferente de 0. Función radical. Como su nombre dice, radical es de una raíz. En este caso, únicamente vamos a tener raíces cuadradas para nuestros ejemplos. Raíces cuadradas para nuestros ejemplos. Como lo vemos en este caso. Una raíz cuadrada donde podemos tomar la parte positiva o la parte negativa de la raíz. El dominio de este tipo de función radical, tomamos la parte adentro del radicando, que en este caso va a ser una función lineal, le hacemos mayor o igual que 0 y resolvemos la desigualdad. Mismo vamos a tener este caso de función radical, este caso de función radical. Aquí esta K y esta K son diferentes K. Son diferentes K. No necesariamente va a ser la misma. Entonces tenemos diferentes números, como la K, pero lo importante es la parte del radicando. En este caso tomamos la función que va a ser lineal, vamos a ocupar puras funciones lineales,
Tenemos la función lineal y esta función lineal únicamente la hacemos mayor. No la hacemos con el igual como en este caso, sino mayor. Y aquí es lo único que tenemos que tomar en cuenta. Si radicando está de esta manera, hacemos mayor o igual. Si radicando está en el denominador, lo hacemos estrictamente mayor. Gracias por todo.